Ahora sí. Buenos días a todos, gracias por estar compartiendo. Vamos a presentar entonces al primer disertante, que es Lucas Cid. Él es coordinador del Parque Escolar Enrique Berduc en el área de Educación y Comunicación. Esta reserva natural está ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Paraná y este año cumplió 96 años. El parque es un lugar de recreación y aprendizaje, además de un reservorio importantísimo de especies nativas. Lucas, junto con su equipo, trabajan en diversas tareas dentro del parque y en el vínculo con las instituciones educativas. Así que bienvenido, Lucas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Íbamos a hacer dos hoy, quiero aclarar eso. Íbamos a estar con Griselda, que históricamente ha sido la jefa del área de educación y comunicación. Hoy está al frente del parque en la coordinación y bueno, quien habla está ocupándose como puede de la parte de educación y de comunicación del parque. Acá se está por largar a llover también. Estoy sintiendo en el techo las primeras gotitas. Eh, Así que bienvenida a la lluvia tan necesaria. Bueno, como decía Sol, el parque está camino a cumplir los 100 años. Ya es una institución con 96 años de existencia. De hecho, porque por ahí es interesante repasar cómo es el parque. El parque es, es un área actualmente es un área natural protegida, que está dentro del sistema provincial de áreas naturales protegidas de Entre Ríos, y es un complejo de 600 hectáreas. Está categorizada como reserva de usos múltiples, lo que quiere decir que no es una isla de estricta conservación, como un templo del ambiente, sino que es un área natural protegida que está abierta a la comunidad y en la que se permiten otro tipo de actividades aparte de la conservación estricta. El parque cuenta son 4 instituciones las que conforman el Parque Escolar Rural Enrique Berduc. Hay 3 escuelas, que son la escuela Almafuerte, que es una escuela agrotécnica con una impronta muy interesante en la provincia, porque es una de las primeras escuelas en transición hacia la agroecología. ¿Por qué decimos que es en transición? Porque tiene un modelo mixto, ha hecho toda una transformación enorme en cuanto a su modelo de producción. El- Después hay una escuela de formación laboral, que es la escuela Zulema Embon, que funciona para los que recordarán cómo era inicialmente la vieja colonia, donde era la casa del gobernador allá por la década del 70, en lo que alguna vez fue el casco de estancia de Enrique Berduc. Bueno, ahí funciona la escuela Zulema Embon. Y sobre la ruta 12, está la escuela de educación primaria, el número 12 Dominguito, que es una escuela de modalidad NINA, tiene jornada completa. Y, y la cuarta institución es el famoso Parque San Martín. Esto a nosotros por ahí es lo que más nos cuesta aclarar, porque es lo que se presta más a confusión. El área protegida es todo el Parque Berduc con las 3 escuelas, y que incluye también al Parque San Martín. O sea, de las 600 hectáreas, el Parque San Martín son alrededor de 400 hectáreas más o menos, y el resto está distribuido en unas cientos y pico de hectáreas, 170 hectáreas más o menos, tiene la escuela Almafuerte y el resto entre las otras 2 escuelas. Eh, las 600 hectáreas alguna vez pertenecieron a Enrique Verdú, que entre otras cosas fue ministro de Hacienda de la Nación, y bueno, fue un filántropo, no dejó heredero y nada. Entonces antes de morir hizo un testamento cuando esa figura jurídica tenía validez en Argentina, y donó a la provincia varios de sus bienes. Al Consejo de Educación le dejó lo que es hoy el Parque Escolar Rural Enrique Verdú. Entonces decimos que tiene 96 años de existencia, de hecho, porque el Estado provincial después se tomó un par de décadas en aceptar el testamento, y recién en 1950 acepta el testamento y se hace cargo de la donación,
dándole creación jurídica al parque y constituyéndose en definitiva en la primera área natural protegida de la provincia y una de las primeras 20 del país. ¿Por qué destaco esto? Porque digo, hay un montón de cosas positivas que se pueden decir sobre Enrique Verduc, pero por ahí la más destacable es esta, que por ahí es lo que a mí me parece y que lo que creemos como institución tenemos que propiciar y tratar de buscar, es como miradas innovadoras a largo plazo. Digo, sí, la urgencia del corto plazo nos está pidiendo ahora accionar, pero es necesaria una mirada a largo plazo. El testamento él lo escribió en 1924, o sea, dentro de poquito se van a cumplir 100 años de eso. En una época en la que hablar de conservación y educación y protección ambiental no era lo que estaba en boga. Lo que estaba en boga hacia comienzos del siglo XX era un modelo desarrollista, no, no era lo que primaba. Entonces, lo que nos lleva a pensar es, bueno, ¿cuál es la mirada a largo plazo que tenemos ahora? Lo dejo como una interrogante, como una inquietud que desde el parque nos gustaría trasladar para pensar en comunidad, entre todos los actores que hacen a la defensa del ambiente y su conservación. El parque como área protegida, a la vez es una dependencia del Consejo de Educación. Entonces esto nos da a nosotros ya dos premisas fundamentales a la educación ambiental, al ecoturismo o a la recreación sustentable o sostenible. Y por otro lado, el ser área protegida nos da como un vínculo fundamental de ser, de hecho hay una resolución del año 96 que está declarado todo el parque como bosque protector permanente, y en eso se fundamenta nuestro principal trabajo. Distintos sectores del país tienen como sus crisis ambientales. Bueno, lo que históricamente ha caracterizado a esta región en donde estamos, eh, de, es la invasión de especies exóticas. Es el principal trabajo que se hace. El parque tiene, aparte de las unidades de los sectores productivos de las escuelas, tiene 4 unidades de trabajo que son de educación, y otra que tiene que ver con lo que es prevención y control, destinado a manejo de incendios forestales y demás. Y después hay unidades de trabajo que tienen con lo administrativo y una que tiene que ver con lo que es servicios generales, son básicamente quienes sostienen la parte física del parque para que el parque esté medianamente habitable para el público general y para las escuelas. Nosotros lo que es la parte educativa trabajamos fuertemente a lo largo de todo el año con la visita de escuelas. Y también vamos, cuando no es posible que alguna escuela se pueda acercar hasta el parque, nos acercamos nosotros con una propuesta educativa, entendiendo de que la educación ambiental es más bien una cuestión transversal que se puede abordar y trabajar conjuntamente con los distintos aspectos de las currículas educativas. De hecho, estamos ahora trabajando, nos convocaron hace muy poquito para trabajar sobre un proyecto de ley para que las escuelas tengan como una especie de producción de árboles y bueno, acompañar cómo sería el abordaje desde las distintas materias. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Digo, la producción de árboles no solamente hace a las ciencias biológicas, sino que también hay un contenido que tiene que ver con lo social, bueno, por qué producir árboles nativos y no otro tipos de árboles, aparte de las cuestiones ecosistémicas que trae aparejada y también una cuestión de identidad arraigada. Nos gusta decir bueno, que el árbol guarda en sí el recuerdo de los que estuvieron antes que nosotros y bueno, es un poco eso también lo que hacemos en el parque, es educación ambiental y también interpretación. Y cuando decimos interpretación nos referimos a que es el parque propicia como un puente entre mirar la naturaleza e interpretarla. ¿Y qué es interpretarla? Dejar
de ver que el monte es una masa verde que se ve y que es mucho más que esa suma de partes, es un conjunto vivo del que como personas, como especie, también somos parte. Eh, entonces, por ahí lo interesante esto de que que se viene planteando desde muchos lugares, de, bueno, el ambiente no es algo que nos rodea y que tenemos que cuidar. Cuidar del ambiente es cuidar de nosotros mismos también, porque, porque somos una especie, ¿qué somos en el planeta? Somos una pulguita en relación a lo que representa la masa del planeta. Y entonces, por ahí, esto de la interpretación ambiental es como, bueno, procurar ser un puente entre, entre lo que es la información científica y la experiencia de primera mano. Eh, ¿Y qué es esto de la experiencia de primera mano? Observar un ave, ver un árbol nativo, diferenciar su estructura de la posibilidad de otro tipo de plantas, reconocer cómo es la estructura del bosque nativo, eh, los beneficios que trae. Nosotros pensamos en esto como una tríada de conocer, valorar para conservar y conservar para seguir conociendo. Eh, como una especie de conocimiento popular, si se quiere. Eh, entonces, un poco esto es lo que nosotros trabajamos desde el parque. El parque tenemos, em, cuando recibimos los grupos, tenemos un centro de recepción de visitantes, eh, porque se imaginarán que cuando vienen los grupos, esto que comentaba Susana, de que bueno, este año en esta jornada nos faltan el bullicio de los chicos. Y los chicos lo que vienen buscando cuando llegan al parque es esta experiencia de primera mano, el contacto con un ave, o con un animal cualquiera, aunque sea de avistarlo, y esta experiencia de por ahí llevar de lo visual a todos los sentidos. El olor, los sonidos, identificar es la vida del bosque nativo, con la presencia de sus aves, de sus ruidos furtivos, del sonido de las hojas, de los árboles nativos. eh, y lo trabajamos a partir de lo que es la experiencia de la metodología de ecología en el patio de la escuela, de Feisinger, que es a través de la indagación. El aporte de la información es bastante puntual a partir de una pregunta clave que puede despertar o no, pero la idea es que lo haga, el- la inquietud, el cuestionamiento. Y, y entonces, en ese sentido, tenemos tres senderos interpretativos, uno es autoguiado, y los tres, como de alguna forma, describen tres aspectos diferentes del bosque. Hay un sendero que está estrictamente invadido por especies exóticas, principalmente lo que es acacia negra y ligustro, eh, y que bordea el humedal. El parque dentro de sí tiene una huella este, de lo que es un paleocauce, de lo que alguna vez, por donde alguna vez debió haber andado el arroyo Las Conchas, que es uno de los límites naturales del parque, y que hoy es conocido como arroyo Yacaré o bañado de Yacaré. El, en en toda esa zona se ha conformado un pequeño ecosistema de humedal, que de hecho ahí los pocos yacarés que quedan en la zona habitan en ese lugar, de ahí el nombre. Eh, Hay otro sendero que es autoguiado, que tiene cartelería puntual
con información, con preguntas disparadoras, para que quienes lo transitan puedan hacer alguna indagación y arribar a alguna conclusión. Ese sendero bordea el arroyo y es un sendero que está en su estructura, está mixturizado, tienen manchones de bosque nativo y manchones cuando digo manchones son como unidades de árboles nativos y unidades de árboles exóticos. Y hay un tercero que es en su mayoría predomina el, el monte nativo, que, que está hacia adentro. La principal, la parte más afectada por invasión de especies exóticas son todo lo que tiene que ver con la línea costera del arroyo. El arroyo de las Conchas es una cuenca muy importante, una cuenca hídrica importante que va colectando eh, aguas de arroyos menores y termina en el río Paraná. De hecho, cuando hace poco se estuvo trabajando el proyecto para el sitio Ramsar. El sitio Ramsar es un sitio que está declarado internacionalmente de valor para la conservación. Es un humedal de valor para la conservación de valor internacional. Y el parque sería como la cabecera de eso, que sería por donde arranca el pre-delta, si se quiere. Él decía anteriormente que trabajamos fuertemente a lo largo del ciclo lectivo con las visitas de escolares, que es para lo que fue Enrique Verdú lo donó pensando en los escolares de Paraná al parque, para que lo disfrutaran, y por eso el parque nunca, en el parque nunca, antes de que fuera área protegida, nunca se hizo otra cosa. Sí tuvo un tiempo allá en- entre los 80 y los 90 en lo que el parque, antes de que fuera área protegida, declarado área protegida en el año 95, se arrendaba, y bueno, eso trajo aparejado algunas consecuencias ambientales, como la dispersión de la acacia negra, que es el árbol extranjero e invasor, y, y que ha transformado profundamente la estructura del bosque, del monte nativo. Pero, pero fundacionalmente estaba pensado como un espacio para que se preserve y se recupere el bosque autóctono. Esa fue como la idea fundante de Verdú. Perfecto, Lucas, está buenísimo todo lo que nos estás contando. Te hago llegar una consulta y te recuerdo que tenés unos 5 minutitos más para ir cerrando la idea. Acá nos preguntan qué son las especies exóticas. Bueno, justo recién me rescaté que estaba hablando de exótico y que por ahí podían no entenderse, y dije, son especies traídas por la actividad humana, que no son pertenecientes a esta zona. Puntualmente, ¿cuál es el origen de la llegada de la acacia negra a la zona del Espinal entrerriano? En la época que se construyeron los ferrocarriles en el siglo XIX, las empresas inglesas que hacían los trenes hicieron el tendido de los rieles, y al tiempo se encontraban con que los terraplenes se desmoronaban. Entonces un ingeniero tuvo la feliz idea de decir, bueno, lo que necesitamos son árboles para que las raíces contengan esos terraplenes. Entonces buscaron, dentro de lo que conocían ellos, que no conocían el monte nativo, buscaron una especie de crecimiento rápido, de raíces que crecieran sin levantar las vías, y trajeron la acacia negra. Entonces, la acacia negra es una especie traída del sur de Canadá, norte de Estados Unidos, que está habituada a inviernos muy crudos, con temperaturas muy por debajo de los 0 grados, alrededor de los 20 grados bajo cero. Entonces, nuestro invierno no lo pone en letargo, es una especie que está en constante germinación, en constante crecimiento, crece en promedio alrededor de un metro anual, o sea que en 23 años tenemos un árbol de más o menos 22, 23 metros, cuando
a un algarrobo llegar a los 14 metros le toma alrededor de 70, 80 y a veces 90 años. Les digo el algarrobo como para poner un ejemplo bastante drástico, porque hay árboles nativos que tienen una tasa de crecimiento más acelerada, como el tala, pero digo, para que se entienda el contraste. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos árboles de rápido crecimiento? Por un lado, alcanzan unas alturas superiores, o sea, superan el techo del monte nativo, y al crecer tan rápido, hacen una gran utilización de los nutrientes de la tierra, dejando sin alimento al resto de los árboles. Donde crecen árboles exóticos, o sea, árboles extranjeros, es muy difícil que crezca otra cosa. No sé si hay alguna otra pregunta o si eso quedó contestado. Pero bueno, en definitiva los árboles exóticos son los árboles venidos de otros lados. Los hay de dos tipos. Hay árboles exóticos que no son invasivos, como por ejemplo puede ser un roble, y árboles que son muy invasivos, como los ligustros, las acacias negras, el, el paraíso o la mora en una tasa menor, pero también. ¿Y por qué decimos que son invasivos? Porque van desplazando al monte nativo. Porque al crecer tan rápido y tan alto, los dejan sin nutrientes abajo y les tapan el sol arriba. Y indefectiblemente le produce un efecto de asfixia al resto de los árboles y terminan muriéndose. Muy bien, Lucas. Excelente tu presentación, que tiene que ver con esto que estabas hablando de la acacia negra. Y preguntan si de qué modo el periodo de arrendamiento permitió la proliferación de la acacia negra y si hubo tareas de control. ¿Cuál es la dispersión? Cuando se arrendaban para que pastorearan vacas antes de que el parque, solo lo que es el Parque San Martín, antes de que el Parque de San Martín quedara bajo la órbita de la protección del área natural protegida, las vacas, ¿qué es lo que hacían? Comían, pastoreaban y se comían las chauchas con las semillas de las acacias, que son muy ricas en proteínas para esos animales tenían como ciertos beneficios. Después cuando las defecaban, cuando las largaban, ya las largaban germinadas, porque la semilla se activaba, germinaba del animal y ya salía germinada. Y como tiene una tasa de crecimiento tan alta y una sobreadaptación al ambiente tan exuberante, no necesitaba mucho más. Así, echaba rápidamente raíz y ahí los árboles empezaban a crecer. Por un lado eso, por otro lado también las sucesivas crecientes van trayendo del cordón costero nuevas semillas que van quedando cuando el arroyo baja, van quedando en suelo y van echando raíces. Es un árbol que no necesita de prácticamente ningún cuidado, se maneja solo. Una era esa, bueno, lo del control. Hay como una crítica que yo he sabido escuchar muchas veces, que bueno, ¿por qué no entran con una topadora y arrancan todas las acacias y ya está? En el parque se hace un trabajo que es muy progresivo, que es sobre control de exótica. Al ser área protegida no podemos usar ningún tipo de agroquímico para matar a las exóticas, entonces lo que se le hace es un anillado, es como que se lastima la corteza del árbol, como si se le cortaran las venas, para que no haya flujo de savia, vamos a decirlo, para que se entienda. Entonces el árbol indefectiblemente se seca. Cuando se seca, después se extrae sobre todo para leña, se extraen. También hay algunos emprendimientos que tienen algunos convenios con nosotros y vienen y extraen esas maderas para hacer muebles, algunas carpinterías, algunos aserraderos. Esto implica que hay un personal dedicado exclusivamente a esa tarea. Hay de hecho una división de trabajo que es de control de especies exóticas. Hay un programa dentro del parque que es dedicado a eso y que se hace todos los días. Hay gente que viene de lunes a viernes a trabajar exclusivamente en eso. Y bueno, hay sectores del parque que se han, de hecho, recuperado en un porcentaje muy amplio, pero lo que implicaría traer, como nos sugieren muchas personas, es una topadora, tiene un impacto ambiental muy grande. Primero porque generaría esa desertificación, o sea, sacar todos esos árboles, una degradación de la tierra. La tierra con la lluvia y el sol perdería sus nutrientes, haciéndola
bastante estéril para la renovación del monte. Por otro lado, también, más allá de que son manchones y unidades de bosque de especies que no son nativas, igualmente habita fauna, habitan aves y algunos otros animales que verían perjudicados y sería traumático para esas especies que son también producto de conservación del parque. O sea, el ambiente, digo, este no es un problema solamente de flora, es también un problema de fauna. Digo, el tema da para hablar un montón, pero tampoco me quiero extender tanto.